Well, in the previous video, we talked about basic entry decisions in order to get into a foreign market. Now we're going to talk about a really important decision in order to have success or have failure or be a failure in the project or in the adventure of exporting or expanding into a foreign market. We are talking about timing, which is really, really important for an international firm to have this ability well developed. Also, is a scale, but well, the most important is having a great timing and with a novelty and be the pioneer in a foreign market of the product in order to have a stronger presence and do not suffer from competition in the future. Well, the benefits of having a great timing is take advantage on geopolitical situations. In this case, if you're looking for a country that has an election in the future that is really soon, it's going to happen an election. You have to obviously have a strong investigation. You have to constantly checking in into the country in order to know which candidate is going to win the election, and you have to analyze all the proposals, all the aspects that he's taking in account or she. I don't know if she's a is a female candidate or a male candidate, which is their opinion related to international investment and a global expansion. If you see that a candidate is going to win and she or he has several ideas that can boost your international firm into the foreign country, well, you can establish before the election happens or once the election is happening. So when the candidate that you thought is going to win actually wins the election, well, you have a benefit or you have an advantage because he's going to, well, he's going to support the idea of international expansion, and you're going to have a novelty there. You're going to have a pioneer presence in that country. So you preempt rivals and establish a strong brand name before anyone else gets into the country, and you have the ability to build up sales volume and write down the experience curve because obviously you are the only one that is in that country in the foreign market. Well, you don't have competition, and you can work really relaxed in this case. And also, you have the ability to take customers into products or services, making it difficult for later entrants in the business. In this case, I put the example of Netflix because, as you know, Netflix was for so long the only streaming company in the market. And now that it appears Amazon Prime and it appears Disney Plus, they're having a really hard time in order to get certain presence in the streaming market. And on the other hand, the cost, well, are the pioneering cost, the experience curve in this case, because it doesn't matter that you are the only one in the foreign market with international activities or your product activities. You have to pay all the costs for being the first one, and you can have a hard time dealing with customers. You have to educate customers. It can be possible that the first time your product doesn't work there, and you have to be constantly filling up the company in investment matters in order to have a presence and start to establish in a really strong way your company. And well, these are several costs and are the basic things that a company should take in account. Also the scale, but the scale depends on the commitment of the firm in the target market. And well, by commitment, we're talking about money or the investment capital that is going to be in that country. So it can be a huge investment capital if you want an immediate impact, or you can have a low investment capital but constant in order to have a long-term impact. Entonces, en español, el timing, pues no hay una traducción a esta palabra, el timing y pues prácticamente el monto con el que vas a entrar a un país extranjero, pues son importantes, pero más allá es el timing, es saber cuándo moverte y ganarte una plaza en un mercado extranjero y ser el primero, ¿no? Ser el país pionero. Los beneficios, pues estás aprovechando las situaciones geopolíticas, como les comentaba ahorita, las elecciones. Es siempre, si a ti te interesa, en este caso, un país o un mercado que está teniendo un proceso electoral, pues obviamente es importante tener un monitoreo constante
en cómo van las elecciones, o sea, quiénes son los candidatos, qué propuestas tienen, quién va ganando, e investigar cuáles son sus políticas o cuáles son sus propuestas en materia de comercio exterior y también en temas de inversión extranjera, porque de esa manera tú puedes ver si un candidato tiene ideas afines a lo que tú estás buscando con tu empresa y de esa manera te puedes establecer antes de que gane y ser la primera empresa que pues prácticamente le comió el mandado a los demás. Entonces, ya que tú estás establecido y gana el candidato que consideras que iba a ganar, pues prácticamente ahí tienes tú una ventaja en este caso, ¿no? Porque eres el primero, vas a gozar de pues todo, prácticamente los beneficios de, de las nuevas políticas de gobierno y eso te puede ganar pues muchísimo tiempo en materia de posicionarte como empresa, ¿no? Y obviamente, pues prácticamente no vas a tener tu competencia, vas a ser el primero en este caso. Entonces, pues tú tienes la habilidad o tienes la capacidad de establecerte y manejar a tu modo el mercado en el que eh, te estás sumergiendo en este caso, ¿no? Puedes, pues prácticamente comprometer a tus consumidores con tu producto o con tu servicio, con los costos que tiene y de esa manera haces muy difícil a algunos competidores posteriores que se puedan incursionar a que tengan la misma presencia que tú tienes. En este caso les comentaba lo de Netflix, que pues prácticamente obviamente es la plataforma de streaming número uno y la primera que surgió en el mercado de este tipo. Apareció Amazon Prime, apareció Disney Plus, pero no tienen la misma presencia que tiene Netflix porque pues prácticamente, perdón, porque les lleva pues algunos 3 o 4 años de diferencia, incluso más, ¿no? 3 o 4 años ya como una empresa bien establecida. Y ese es un ejemplo, ¿no? Y por otro lado están los costos, que vienen siendo los costos de ser la empresa pionera, la curva de la experiencia. Como eres el primero que está en ese mercado, tienes que conocer desde cero, desde los cimientos, pues quiénes son tus compradores, cómo es el ambiente en el que se está desarrollando tu mercado. Y ahí es donde vienen los costos de la curva de la experiencia porque tienes que estar siempre lidiando con movimientos cambiantes, perdón, en este caso, o sea, no movimientos cambiantes porque es una redundancia, con aspectos cambiantes de las preferencias de tu consumidor que se están acostumbrando a tu producto. Tienes que educarlos y tienes que estar siempre a la par de lo que está demandando tu mercado y como tú eres el único, no tienes tú en quién, como te puedo decir, tomarlo como ejemplo y decir, ah, mira, ellos lo están haciendo de esa manera y nos puede servir a nosotros, hay que hacerlo así. Eso no existe como eres el primero en ese mercado, entonces pues tú tienes que estar metiéndole dinero constantemente y eso pues es uno de los costos más importantes. Y finalmente tenemos pues el monto, que depende de qué tan comprometida está la empresa con el mercado al que está atacando. Y por comprometido me refiero al tema de cuánto dinero le van a meter a la empresa. Si quieren tener un impacto inmediato, le vas a meter pues bastante lana, ¿no? En caso de que tú quieras tener una relación a largo plazo en ese país, que es lo que busca la mayoría de las empresas, obviamente pues va a ser flujos de efectivo no tan importantes, pero sí van a ser constantes de manera que siempre tengas presencia y que estés empezando a construir los cimientos para el futuro de esa empresa en ese mercado extranjero. Ya lo que sigue ahora son algunos modos de entrada, cuáles son algunas técnicas que ya las vamos a platicar en el siguiente video.